Dele Carbonara. Gracias, señor presidente. Como ya se dijo, ayer se cumplieron 45 años del golpe genocida cívico, militar y eclesiástico, el más sangriento que se vivió en nuestro país. Como sabemos, fue orquestado por el imperialismo yanqui a través del conocido Plan Cóndor, que impuso dictaduras militares en todo el subcontinente latinoamericano durante toda esa época. Ese día, las Fuerzas Armadas, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, se hacía cargo de los destinos del Estado y llevaron adelante un plan sistemático de exterminio, como sabemos, para aplastar a un movimiento obrero combativo que iba creciendo desde el Cordobazo a las coordinadoras interfabriles y las jornadas de lucha contra el Plan Rodrigo, que obviamente junto a los jóvenes estudiantes y a los sectores populares luchaban por transformar de raíz la sociedad. Para eso utilizaron los métodos más aberrantes como la desaparición forzada de personas, las torturas, los asesinatos, las violaciones y, como decían también diputados preopinantes, hasta la propia apropiación de los bebés. Solo para dar algunos ejemplos, en el astillero Río Santiago, ubicado en la vecina localidad de Ensenada, que como todos sabemos tiene una gran tradición de lucha que sigue hasta nuestros días, cuentan con 40 trabajadores desaparecidos. En las instalaciones de la fábrica Ford de la zona norte, aquí en el Gran Buenos Aires, funcionaba lo que se conoció como el Quincho de la Ford, un centro clandestino donde 24 trabajadores, todos delegados o activistas gremiales, sufrieron todo tipo de tormentos, de torturas, de apremios, y de los cuales aún hoy todavía 3 permanecen desaparecidos. Al día de hoy, los trabajadores siguen luchando para que ese espacio sea expropiado como un sitio de la memoria, como lo debe ser. En Propulsora, también en Ensenada, fue secuestrada una gran parte de su comisión interna. En la ex petroquímica sudamericana, que actualmente es Mafisa, fue infiltrada por servicios de inteligencia a pedido de la patronal y toda la comisión interna fue desaparecida. Situaciones así se repiten, como sabemos, en muchas de las fábricas más organizadas de aquel entonces, y hay que decir que la burocracia sindical jugó un rol nefasto, ayudando a las patronales en el armado de las listas de activistas, en el señalamiento de los activistas combativos, que luego, obviamente, eran desaparecidos por la Junta. Más del 60% de los desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras, eso también ya se dijo aquí. Activistas, delegados de distintos puntos del país, es decir, que el genocidio claramente fue un genocidio de clase y tuvo como objetivo, obviamente, disciplinar centralmente a la clase trabajadora y a toda una vanguardia organizada e impedir que se profundice el ascenso obrero, ya que en nuestro país, a partir del Cordobazo, en mayo del 69, surgieron, se generalizaron nuevas formas de acción, de organización obreras, estudiantiles, en las fábricas, en lugares de trabajo, en los lugares de estudios, y en los años previos al golpe, a partir de 1974, durante el gobierno de Isabel Perón, se profundizó la persecución y la represión a los sectores de vanguardia por medio de las bandas paraestatales, como fue la AAA. También hubo secuestros ilegales por parte de las fuerzas represivas del Estado, que eran llevados a centros clandestinos que funcionaban, por ejemplo, como es el caso de la brigada de Banfield previo al golpe cívico-militar. Obviamente que los grandes empresarios aún continúan impunes, los que participaron, los que fueron los ideólogos de todo esto, los nacionales, los extranjeros, no fueron solo cómplices civiles, sino que fueron, como decía recién, ideólogos e impulsores del golpe genocida. Por su parte, los medios masivos de comunicación, que novedad, fueron aparatos de propaganda que justificaban el terrorismo de Estado organizando operativos de prensa totalmente perversos. Es que la dictadura, lo sabemos muy bien nosotros, buscaba liquidar todo intento, cualquier intento de resistencia y así imponer un nuevo modelo económico y social, y tuvo como objetivo, obviamente, profundizar la sumisión del país al imperialismo. Se multiplicó la deuda externa, esa que lamentablemente se continúa pagando hoy en día, se estatizaron las deudas empresarias, se flexibilizaron todas las condiciones laborales, se produjeron miles de despidos provocándose así un salto en la desocupación y la pobreza. Por eso decimos, obviamente, que la deuda externa, la pobreza, la desocupación son una herencia de la dictadura y que luego, bajo los gobiernos constitucionales, este modelo económico se profundizó con hiperinflación, con privatizaciones, con precarización laboral y más deuda cada día.
En estos 45 años, también hay que decirlo, gracias a la incansable lucha de los organismos de derechos humanos, de las abuelas, de las madres, pero también de los ex detenidos, de los sobrevivientes, de los hijos y de los nietos de compañeras y compañeros desaparecidos, de las organizaciones sociales, sindicales, de los partidos políticos de izquierda que iniciaron la lucha contra la impunidad durante el mismo golpe, es que se ha podido enjuiciar a una parte importante de los genocidas, y por eso este homenaje es para ellos. Lamentablemente tenemos que decir que estos juicios siguen siendo todavía hoy a cuentagotas, muy fragmentados. No hay prácticamente ningún civil que haya sido condenado, ni de la clase empresaria, ni de las iglesias responsables del golpe. Cada condena sigue dependiendo de los testimonios de los testigos, de las pruebas que puedan aportar los sobrevivientes, cuando es el propio Estado, como lo decimos siempre, quien tiene toda esa información. Por eso, inclusive, como siempre, seguimos reclamando que se abran de una vez por todas todos los archivos de la represión, medida que ninguno de los gobiernos desde el 83 hasta el momento todavía ha tomado. En las vísperas de un nuevo acuerdo con el FMI, hay que decirlo, el gobierno de Alberto Fernández se dispone a seguir pagando todavía miles de millones de dólares, hipotecando aún más a la Argentina con un organismo financiero internacional que estuvo detrás del golpe de 1976 y que en todos los planes de ajustes capitalistas ha tenido gran parte de responsabilidad. El gobierno de Cambiemos, hay que decirlo, también hay que mencionarlo, puso en cuestión, como ya se mencionó aquí, el número de desaparecidos en lo que es una actitud completamente negacionista, que sostienen todavía, lamentablemente, al día de hoy, muchos de los integrantes de este espacio político. Son los mismos, lamentablemente, que convocan a hacer movilizaciones en las que se cuelgan bolsas mortuorias, simulando ser cadáveres de referentes de organismos de derechos humanos, políticos, sociales. También intentaron en su gobierno avanzar en mayor impunidad. Hay que recordar lo que fue el famoso 2x1 a los genocidas condenados, las domiciliarias. Son los mismos, lamentablemente, que profundizaron la represión, la mano dura y que siguen defendiendo la doctrina Chocobar. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires, del otro lado, digamos, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que hizo de la defensa de la mano dura su marca registrada, ha encabezado la represión, como lo vimos muy recientemente, hace algunos días, contra los trabajadores del frigorífico Arrevit en Ramallo, o el año pasado en Guernica, arrasando con topadoras directamente a miles de familias que luchaban y que siguen luchando por vivienda digna. En el marco de una situación desesperante que recorre toda la provincia, empoderó a la bonaerense, que mata a un pibe cada 40 horas, que está denunciada por ser responsable de la desaparición y la muerte de Facundo Castro, que tiene un décimo de sus hombres denunciados por violencia contra la mujer, cuando un integrante de esa fuerza, por dar solo un ejemplo, asesinó a Úrsula Bailo hace muy poco tiempo también. Hay que recordar también que el actual presidente fue el que habló de la inconducta de algunos y llamó a dar vuelta a la página en referencia a la dictadura. No hay manera de dar vuelta a la página cuando todavía continúa la impunidad. Ayer, también hay que decirlo, hay que destacarlo, nuevamente estuvimos en las calles de todo el país convocados por el espacio Memoria, Verdad y Justicia y por varias madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hay que decir que fuimos miles en todo el país, a pesar de la campaña desmovilizadora del oficialismo. Lo hicimos con todos los cuidados, eso sí, porque la pandemia todavía sigue en curso, pero en las calles, peleando. Miles para pedir por la cárcel común, perpetua, efectiva, sin domiciliaria a todos los genocidas, sean militares, civiles y a todos sus cómplices también. Para reclamar por la apertura de los archivos de la dictadura, insisto, por la restitución de los niños apropiados, contra la represión de ayer, de la de hoy, y también marchamos con Julio López, que como todos sabemos testificó contra el ex jefe de la bonaerense, Miguel Echocolás, y todavía continúa desaparecido. A 45 años del golpe, la pelea contra la desigualdad, la miseria, la pobreza y por una vida que merezca ser vivida para las amplias mayorías, sigue más vigente que nunca. Por eso, los 30.000 y toda esa generación están presentes en cada una de las luchas, de todas las luchas que da la clase trabajadora y la juventud en la actualidad. También quiero homenajear a Rodolfo Walsh, ya se mencionó, se cumplen hoy 44 años de su asesinato por un grupo de tareas de la ESMA. Hay que decir que la obra del escritor, periodista, militante ha sido prolífera y justamente el compromiso militante con su tiempo aún más grande. Sabía él que eran tiempos difíciles, pero también sabía mucho más que estaba obligado a dar testimonio y no temió y ensobró copias de su carta abierta que repartieron junto con su compañera
Lilia Ferreira entre periodistas, medios, agencias de noticias. Sus verdugos, los verdugos, que Walsh quisieron por todos los medios que esa carta no circulara, pero no lo lograron. En aquella carta a la Junta decía valientemente, y le pido permiso, presidente, para leer, decía: el primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. Señor presidente, en nombre de los desaparecidos de esta legislatura, honramos a todos los desaparecidos. Luisa Corica, Marcos Míguez, Carlos de la Nave, Néstor Farías, Adolfo Berardi, Manuel Carricondo, presentes, y 30.000 compañeras, compañeros detenidos, desaparecidos, que lucharon por una sociedad sin opresión y sin explotación, presentes ahora y siempre. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.